está hermano Nelson Jara Garrido? Aquí estamos, hermano Luis, nuevamente en su hogar, agradecido de la hospitalidad y agradecido a todos los hermanos, amigos y familia que escuchan estos videos, esperando siempre que les sea de provecho. Eso es lo que uno busca, que les sea útil. Bien, estamos a miércoles 26 de julio 2023. Son las 4:15 de la tarde. Y usted trae un tema para edificar a la iglesia. Así es, hermano Luis. La semana pasada estuve hablando yo acerca del Evangelio, y en esa ocasión dije que el Evangelio es una buena noticia, es una buena nueva, y que consiste o habla acerca de Jesús, y que consiste en su muerte, en su sepultura y resurrección. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras transgresiones. Hemos sido perdonados de forma gratuita. Esto es una gracia, es un regalo, es un don de Dios. Y Jesús, como bien lo dijo Juan el Bautista, este judío, ¿no es cierto?, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se llama el tema? Entonces el tema va a ser el Evangelio, pero va a ser una segunda parte. Y estoy recopilando, digamos, lo que ya habíamos hablado, porque yo hablé del Evangelio con respecto a la muerte, mucho énfasis a la muerte de Jesús en favor de todo el mundo. Hermano Luis, hoy día quiero hablar del Evangelio, pero quiero mirarlo con relación ahora a la resurrección. Porque nosotros cuando hablamos de nuestro perdón de pecados, siempre hablamos de la persona de Jesús, que Dios lo envió a morir por nuestros pecados. Eso también estamos diciendo que cuando Jesús murió, históricamente hablando, no murió porque él era un malhechor, o por ser, como se dice, cuando una persona se levanta ante un régimen, sedición, Claro. No fue el caso, sino que a Jesús lo crucificaron, ¿no es cierto?, y los mismos fariseos y los principales sacerdotes, porque él decía ser el Hijo de Dios. Eso está escrito también y está relatado en algunas partes de la Escritura. Entonces, ¿y ahora están más centrados en qué? Ahora vamos a estar hablando del Evangelio, pero con relación a la resurrección, porque no solamente Cristo murió, sino también Dios le resucitó de los muertos. ¿Y por qué es importante, ¿no es cierto?, este aspecto del Evangelio, que Cristo ha decidido levantar a los muertos? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que vamos a tomar la Escritura, para que no hablemos filosofía humana. Una pregunta. Si el Evangelio hubiera consistido solamente en la muerte de Cristo, nadie se habría enterado del perdón, porque Cristo quedó en la tumba. Claro, eso por un lado. Todos han pensado, ya murió por mí y me perdonó. Pero, ¿de qué me perdonó? No hay señal de que te perdonó. Claro, ¿de qué me perdonó? Claro. Murió y murió el muerto. Claro. Y es interesante eso, porque lo dijimos la vez pasada, quizás lo dije en otra velocidad, pero también lo dije. Lo que pasa es que cuando hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, esto los hermanos tienen que entender, significa que es lo que nosotros merecíamos. Es decir, la paga del pecado es la muerte. Eso los hermanos tienen que tratar de lograr de entender. Lo que merece el pecado, lo que merecen nuestras transgresiones, nuestra desobediencia, como retribución, como pago, es la muerte. Y eso lo revisamos en muchos estudios, que está en el Génesis capítulo 3. ¿Cierto? Dios tornó al hombre a volver al polvo, de donde lo sacó, porque desobedeció. O sea, la paga del pecado es muerte. Y por eso entendemos que Cristo, para morir en nuestro lugar, o sea, tuvo que morir, digamos, para poder redimirnos, perdonarnos. A él le sucedió lo que tenía que sucedernos a nosotros, morir. De esa manera él nos perdonó, de esa manera él nos reconcilió. Entonces la paga del pecado es la muerte. Más nada. Ojo, más nada. Es muerte nomás. ¿Por qué dicen más nada? Más nada, porque muchas iglesias, muchos hermanos creen que la paga del pecado es estar en forma consciente en un fuego eterno, en una flama que arde por los siglos de los siglos, y tú estás de alguna forma siendo atormentado. Y porque no entienden, o no han entendido, o no han leído bien el Génesis, que lo único que Dios le dijo a Adán, cuando después que desobedecieron,
Le dijo, del polvo fuiste tomado y al polvo tornarás. Eso fue. Y después le puso querubines, ¿cierto?, a lo largo de la vida para que no tuvieran acceso a la vida. ¿Ya? Entonces eso también da a entender que ellos tenían acceso. O sea, ellos no iban a morir si no pecaban. Entonces, el pecado nos lleva a la muerte. Y también Pablo, como judío, ojo, como judío, como todo esto que estamos hablando, esto todo de judío, ¿no es cierto? Nos explica en Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es muerte. ¿Te lo leo? ¿Ya? Bueno, eso lo dejamos para ratificar. Leamos eso para introducir, para dar comienzo al estudio. Romanos 6, 23. Claro, Pablo lo deja clarito ahí. Lo deja clarito. ¿Cuál ahí. es la paga del pecado? ¿O qué merece? ¿O qué merece el pecado? Y ahí vamos a darnos cuenta y vamos a dar comienzo. Y esto Dios lo había advertido, ¿eh? Sí. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, y hermano Luis agregaría que uno lo ve en toda la historia. Si tú ves la historia del caso del diluvio, ¿no es cierto? Cuando el hombre ya dice que su corazón era continuo solamente al mal, Dios determinó, ¿no es cierto?, deshacer a los hombres. Y lo hizo a través de un diluvio. O sea, la paga del pecado es muerte, siempre ha sido destrucción y muerte. Ya. También el caso de Sodoma y Gomorra, cuando ya el pecado está, digamos, por todas partes, también, ¿no es cierto?, los quemó con fuego. O sea, es la muerte, es destruir. Ya. Pero ahora vamos a comenzar a hablar un poco del Evangelio, pero con relación a la resurrección. Entonces, hermano Luis, yo te pido que me busques en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a hablar del Evangelio, esta es la segunda parte, pero con relación a la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección con relación al Evangelio? Versículos. Vamos a leer del 1 al 4. 1 al 4. Para saber qué es el Evangelio, ¿cierto? Claro. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya, el verso que vamos a hacer un poquito más énfasis va a ser el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya, entonces, el Evangelio habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, en cuanto a la resurrección de que Cristo resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Si uno sigue leyendo, el apóstol Pablo dice que hay un testimonio o hay evidencia de que él fue levantado de los muertos. Después vamos a explicar por qué se levantó, ¿ya? Pero en el verso 5, ¿ya? Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿ya? Es el 5. Sí, no, del 5 vamos a leer del 5 hasta el 11. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, que son testigos, ¿cierto? Testigos. De los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, a Pablo, ¿cierto? A Pablo. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ya, entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, defendiendo, digamos, la resurrección o la evidencia de que Cristo había sido levantado por Dios de entre los muertos, está diciendo que se les apareció después que resucitó.
¿cierto? A los 12 apóstoles, y después dice que más de 500 hermanos juntos, que son los testigos, que resucitó de los muertos. Y después nosotros conocemos ya la historia de este apóstol judío, de la tribu de Benjamín, el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Ya? A él se le apareció cuando había pedido carta a los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos y traerlos presos a Jerusalén. Eso lo explica él en las cartas de los Hechos, ¿cierto?, que relata Lucas. Y ahí cerca de camino de Damasco, ¿cierto?, se le apareció el Señor en una luz, ya que lo cegó y lo tuvo ciego por 3 días. Y ahí el Señor también dice que le habló en lengua hebrea. Saulo, Saulo, le dijo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Entonces le dijo, ¿quién eres el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Anda a tal lugar y se dirá lo que debes hacer. Y ahí, ¿no es cierto?, Dios le habla a Ananías, o ya un siervo de Cristo, y Ananías en un principio no quería ir porque sabía que ya Pablo tenía una muy mala fama en cuanto a seguir a los cristianos, castigarlos y golpearlos. Entonces, al final Ananías va, y bueno, y ahí Pablo cuenta su conversión, y se hizo Pablo, ¿cierto?, cristiano, o seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, y empezó a predicar y también que Jesús había sido levantado de entre los muertos. Con relación a que Jesús, hermano Luis, fue levantado de entre los muertos, o Dios le resucitó, ¿Ya? vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 22 al 35. Hechos capítulo 2, del 22 al 35. Esto es el día que se conoce el día de Pentecostés, o las primeras 5 cosechas, ¿ya?, que se celebraban, ¿ya?, ahí en Jerusalén. Y el apóstol Pedro va a lanzar un gran discurso que yo lo encuentro muy interesante, de lo cual vamos a sacarle un poquito el jugo. Ya. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él: ¿Ya? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Me hiciste notorio los caminos de la vida, me hincharás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Ojo. Que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, gracias, hermano. La lectura es larga y prolongada, pero también vamos a analizar un poquito lo que se ha leído y vamos a lo mejor darle un poquito más entendimiento y ir un poquito más a los detalles. ¿Cierto? En este día de Pentecostés, en esta fiesta que tenían los judíos de las primeras cosechas, las primeras 5 cosechas, ¿cierto?, se había derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces todo este prodigio trajo mucha gente que fueron a ver qué es lo que estaba pasando. Y aquí, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro dice algo interesante, hablando acerca de Jesús. Varón israelita, le dice: oír estas palabras: Jesús Nazareno,
varón aprobado Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Es decir, las señales, los prodigios, aquí hay un testimonio que incluso los mismos judíos veían que Jesús hacía muchos milagros, muchas señales. ¿Quería agregar algo? No, dan testimonio Dan testimonio. que Jesús lo mandó Dios. Claro, las señales dan testimonio de que es aprobado, como lo dijo, ¿quién fue el que fue de noche? ¿Cornelio? Claro. O Nicodemo, no sé, fue el que fue de noche. Nicodemo, claro. Que le dijo, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ya. Entonces, está aprobado y comprobado, ¿no es cierto?, que Jesús es un aprobado de Dios por las señales que él hacía. ¿Ya? Amén. Entregado por el determinado consejo y de anticipado conocimiento, prendiste y mataste por mano de Nico crucificándolo. Otra cosa que quiero decir, según el relato, Luis, histórico que tenemos de estos relatos, de estos hechos, nos está diciendo Pedro, a este público que está en esa época presente, dice que esto fue una determinación, no algo que sucedió como casualidad, sino que esto está determinado en Dios, en la presencia de Dios sería. ¿Ya? Y otra cosa, le dice, prendiste y mataste por mano de Nico. Entonces yo también quiero aclarar aquí, ojo, quiero aclarar para los grandes doctores y filósofos, que Jesús no murió porque fue una persona rebelde hacia el Imperio Romano. ¿Ya? No fue la causa de su muerte por ser, como le dicen algunos, lo dije antes, sedicioso, ¿cierto? No fue una persona que andaba levantando las masas contra el Imperio Romano. El texto aclara que ellos, los judíos, le pidieron que lo crucificara a Pilato. De hecho, Pilato dijo, yo no veo nada que ha hecho él, ¿no es cierto? Dice así el relato. Nada malo. Y ellos le pedían, crucifíquele, y eran los judíos. Así que lo aclaro para que la persona no tuerza, ¿ya? Y no torzamos lo que está escrito. Dice, prendisteis y matasteis por mano de Nico crucificándole. ¿Ya? O sea que la responsabilidad de la muerte de la persona de Jesús es de sus propios judíos de aquella época, de aquel pueblo que gritó y le pidió que lo crucificaran. Así que ellos tienen la culpa. ¿Ya? No digo todos los judíos, sino de lo de la época, estoy hablando de eso, pero ellos fueron. No fue que el Imperio Romano tomó la determinación porque era un gallo loco que andaba haciendo la escoba o se quería ir contra el Imperio Romano. El texto lo aclara. ¿Ya? Eso es lo que tenemos como antecedente. Ya. Al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte porque era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Aquí está el argumento. Aquí tenemos que David es del año más o menos 1040, Luis. Empezó a gobernar como en 1012, 1014. Estuve averiguando por ahí, ¿ya? Del rey David. Amén. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Está hablando cuando estaba muerto Cristo. Porque no dejará mi alma en el Hades, que en lugar de los muertos, ni permitirá que tu santo vea corrupción, es decir, que él permaneciera en la muerte hasta podrirse. ¿Ya? David ya había profetizado acerca de la resurrección de Cristo. Vamos a decir varias cosas. Ojo, voy a decir varias cosas. ¿Ya? Me hiciste conocer el camino de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí viene la explicación. Varones hermanos, dice el apóstol Pedro. O se puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, David, ¿dónde estaba? David cuando dijo esto no lo dijo así, claro, sino que lo dijo acerca de la persona de Jesús. No es sí mismo. No es sí mismo porque está en el sepulcro con ellos. Claro. Si hubiera hablado, entonces David se hubiera tenido que levantar de los muertos. No era un beneficio para David. No era, sino que estaba profetizando, dice que era profeta. Claro. ¿Ya? Y profetizó o anunció la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De Jesús, claro. Ya. Entonces le dice, versículo 29, varones hermanos, o se puede decir libremente que el patriarca, o el padre, David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, o sea, David lo reconocen los mismos judíos, los apóstoles, que son judíos, que era un profeta. Viéndolo ¿ya? Antes. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, o sea, le había jurado Dios, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, o sea, lo resucitaría a los muertos, para que se sentase en su trono. Claro. Por eso lo mismo que tú en un estudio dijiste, ¿no es cierto?, cuando estaba delante de Caifás, dinos, te conjuro por Dios que nos digas, si tú eres el Hijo de Dios. Claro. ¿Y qué le dijo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Ah? Y ahora veréis al Hijo de Dios a la diestra de la majestad de las alturas. Claro. ¿Ya? Amén. Ya. En cuanto a la carne, que levantaría el Cristo para que sentarse en su trono. Viéndolo antes, o sea, de alguna forma David lo vio, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, su vida no fue dejada en el lugar de los muertos. Ni su carne vio corrupción, es decir, Dios lo levantó, por eso que no vio corrupción. ¿Ya?
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí está la confirmación. Claro. ¿Ya? Todos vieron la resurrección de Cristo, los apóstoles, los 500 hermanos, el apóstol Pablo. Así que se estaba por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu derramado, que esto vosotros veis y oís. Y aquí viene una parte interesante que voy a decir, que también voy a sacar un poco el jugo, porque David no subió a los cielos. ¿Ya? No subió a los cielos. Entonces está diciendo que David no subió a los cielos. Estamos en el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Cuando el hermano Luis está diciendo que David no subió a los cielos, y había dicho antes que su sepulcro estaba con ellos, significa que cuando uno muere, ojo, no se va al cielo. Amén. Porque si lo fuéramos al cielo, ¿por qué David no está en el cielo? Bueno. ¿Ya? Eso es para los hermanos, para que me lo aclaren ellos. Ya queda como una... Y lo está ratificando, dice, porque David no subió a los cielos. O sea, bien. Y era un hombre justo. Bien. ¿Ya? Así cuando muere algún hermano en la iglesia, no sube a los cielos. Tienen que esperar resurrección. Ya. Ojalá que los hermanos lo puedan comprender. Ya. Pero el mismo dijo el Señor a mi Señor, o sea, fíjate, dijo el Señor a mi Señor, o sea, está hablando de otra persona, Siéntate a mi diestra, está hablando de Jesús, hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Ya? Hasta ahí dejamos. Entonces, hermano Luis, ahora vamos a avanzar un poquito más. En 1 Corintios capítulo 15, del 21 al 26. Si alguno quiere ver el caso de David, también se lo dejo ahí. Eso sale en el Salmo capítulo 16, entre los versículos 8 al 11. ¿Ya? Si alguno quiere comprobar lo que estábamos leyendo. ¿Ya? Y ahora sí vamos a leer 1 Corintios 15, del 21 al 26. ¿Por qué es importante la resurrección? ¿Ya? 21 al 26 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, más cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta el 26. Y el postrer enemigo será deshecho, será la muerte. Ya, hermano Luis. Seguimos, ¿no es cierto?, en este relato que nos está mostrando Pablo, en 1 Corintios 15, y nos da una gran explicación, desde el 21 hasta el 26, diciendo lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, todos sabemos que la muerte entró por Adán. Vale. De volver al polvo, de ser condenado, de entrar a las tinieblas, ¿ya? De perder la esperanza al árbol de la vida, ¿cierto? ¿Ya? En Adán en adelante, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos, dice la Escritura, de la gloria de Dios, ¿cierto? Todos estamos destituidos. Entonces, un hombre nos trae esta condenación, o esa sentencia que es la muerte, ¿cierto? ¿Ya? Y otro hombre, que es la persona de Jesús, nos trae la vida, ¿ya? Y eso dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, uno nos trae condenación y otro nos trae salvación. Uno nos trae muerte y el otro nos trae resurrección. ¿Ya? Lo contrario, lo antónimo. Y lo explica. Porque así como en Adán todos mueren, para que ustedes vean que yo no estoy agregando nada, también en Cristo todos serán vivificados o revividos o resucitados, que es lo mismo. Claro. En Adán, por ser de Adán, ¿qué quiere decir esto por ser de Adán? Que llevamos las mismas debilidades de él, somos igual, tan pecadores como Adán, tan débiles o flacos, que somos sentenciados a la muerte. Entonces nos trae la condenación. Pero también en Cristo, ¿no es cierto?, nos trae la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero dice, cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia, Cristo primero. Ya Cristo murió para nunca más volver a muerte. Luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces, estos todos, no son todos para vida eterna, sino los que son de Cristo en su venida. Entonces, en el día postrero, recién se recibe el galardón de la vida. Claro. Que es la resurrección, la vida eterna. Claro. Está diciendo lo mismo que dijimos delante. En su venida, lo vuelvo a leer. Están todos esperando. Todos esperando.
Pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, o sea, Cristo ya resucitó para no volver a la corrupción. Luego lo que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos trae la recompensa. Él nos viene a resucitar, Él nos viene a revivir. ¿Ya? Nuestro Señor. Él es el que tiene la llave, dice, del Hades y de la muerte. Bueno. ¿Ya? Bueno. Ya. Luego el fin. Dice que luego el fin. Cuando entregue el reino a Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí es importante, Luis, dice, y el postrer, o el último, enemigo que será destruido, es la muerte. No es el diablo. Ya como la iglesia lo entiende. A eso me refiero. ¿Ya? Si lo entendieran bien, no tendría yo problema, porque el diablo son los deseos de la carne. ¿Ya? Pero como la iglesia lo entiende mal, tengo que explicarle que no es el diablo, que ellos creen. Claro. Es la muerte. ¿Ya? Es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué destruido? Porque Cristo lo va a resucitar, lo va a sacar, ¿no es cierto?, de esta condenación que es a causa de nuestros pecados, que nos metió al sepulcro, a causa de, no es gratuito esto es lo que nosotros merecíamos. ¿Quiere decir algo? No, que la muerte es el lago de fuego también. También. No, estamos de acuerdo, si Dios de alguna forma tiene que deshacernos, ¿cierto? Yo entiendo que es por un fuego, como dice Pedro, ¿cierto? Va a ser un fuego que va a deshacer a todos sus enemigos, porque dice que Dios es fuego consumidor, ¿ya? Pero es para destruir, para consumir, no es para permanecer. Entonces, dice que cuando Cristo venga, ¿cierto?, está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, ¿ya? Y dice que el último enemigo que Dios va a destruir por medio de su Hijo es la muerte. Entonces, nosotros, hermano Luis, aquí tiene que hacer una reflexión. El problema que nosotros tenemos, que los hermanos ojalá lo puedan entender, el problema que tenemos nosotros es con el sepulcro, es con la muerte. Ese es nuestro enemigo. La paga del pecado es muerte. Lo hemos leído en el Génesis 3, lo hemos leído en Romanos capítulo 6, 23, lo seguimos leyendo acá. El problema es la muerte. Ese es el pago, es nuestra condenación. Retornar al polvo. Retornar al polvo, quedar sin esperanza, sin ver a Dios. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y Cristo resucitó a los muertos porque Él no tenía culpa, no tenía pecado. Dios lo levantó. ¿Ya? Y David lo había profetizado. ¿Ya? Entonces, está diciendo eso. Ahora, aquí quiero pasar a otro punto, Luis, que creo que tengo que decirlo, porque he escuchado a muchos grandes doctores, que tengo mi respeto igual por ellos, pero no comparto, ya tengo que también decirlo, su forma de pensar. ¿Ya? El padre Abraham, todos sabemos que el padre Abraham es de donde vienen todos los judíos, el pueblo de Israel. ¿Ya? Abraham tuvo a Isaac por promesa, casi a los 100 años, Sara tenía 90, Isaac tuvo a Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tuvo los 12 hijos que son los 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? De ahí se expande el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y este padre Abraham, de lo cual todos los judíos se sienten orgullosos, y nosotros también, ¿cierto? Abraham, que aparece en la Torá, en el Génesis, porque, ¿no es cierto?, en la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, nos habla que Abraham creía en la resurrección. Ya. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar en otro punto que es interesante. A demostrar. A demostrar. Por favor, hermano Luis, en Génesis capítulo 15, del 1 al 6 solamente, una lectura más pequeña, vamos a ver primero que Dios le promete un hijo a Abraham. Recuerda que Sarai, o Sara, no era estéril, no podía tener hijos. Y ya ambos eran muy ancianos. Si los hermanos no saben ese antecedente, se los doy yo. Abraham ya tenía, bueno, cuando le avisa creo que era de 70 o 75 años, no recuerdo bien la edad más o menos cuando le hace la promesa. 75. 75 años. ¿Ya? Vamos a leer Génesis capítulo 15 del 1 al 6. Después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión, diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra del Señor fue a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de sus entrañas será el que te herede. Y lo sacó fuera, ojo, lo sacó fuera, claro. Y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar.
y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Dios y se le contó por justicia. Ya, vamos a sacar un poquito de jugo, hermano Luis. Entonces, estamos tomando un libro de la Torá, que es el primer libro, el libro Génesis. ¿Ya? Este libro no solamente lo creen acuérdate que había una diferencia entre los judíos, entre los fariseos y los saduceos. ¿Ya? La diferencia es que los fariseos creen en la Torá y todos los profetas, por decirlo de alguna manera. Ya. Y los saduceos solamente aceptan los primeros 5 libros. Por eso que ellos dicen que no creen en resurrección, ¿ya? Ni ángeles, ni en esas cosas. ¿Ya? Entonces estamos tomando la Torá. Ya. Que esto lo creen ambos. ¿Ya? Lo vamos a decir de esa manera también para que sea más fácil. Entonces Dios, ¿cierto?, le promete un hijo a Abraham. Y vuelvo a reiterar que Abraham, ¿no es cierto?, sabemos que esta promesa se cumplió cuando tenía casi 100 años. Sí. Esa era 90. Y ella era estéril. ¿Ya? Entonces a esta edad, más o menos de 75 años, le aparece el Señor y le dice que le va a heredar una persona. Y él dice que no tenía prole, no tenía descendencia. El único que tenía era un esclavo. Y dice, mira, en el verso que es importante. ¿El verso? El verso. ¿Cuál? Del 3, ahora el 6. ¿Cómo es el 6? El capítulo 15, ¿Ya? versículo 3. Ya lo leímos. Ya, pero reiterémoslo. Allá. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra del Señor fue a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo sacó fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Ya. Y creyó al Señor y se le contó por justicia. Ya. Entonces, él, viéndolo de sí mismo, dice, bueno, yo no tengo, Señor, no tengo prole, no, mi esposa estéril ya tiene, yo tengo 75 y hay una diferencia de años, Sara tenía unos 65. Entonces, le dice, no, va a salir de tu propia extraña. Y esta profecía sabemos que se cumplió. Y hay otra cosa interesante, que después lo saca afuera, para decir, mira, cuenta la estrella, le dice. Así va a ser tu descendencia. O sea, de Isaac, después viene Jacob, las 12 tribus, y Israel se ha multiplicado por miles, ¿no es cierto? Yeah. Y por millones, vamos a decirlo también. Ya. Y dice que creyó a Jehová, le creyó al Señor, y también le fue contado por justicia. Ojo, ahí también estamos hablando que la salvación es gratuita, es por la fe. Ya. Porque solamente creyó. Ya. Le creyó al Señor y Dios lo consideró justo, solo para él le creyó, cuando lo saca de la estrella. Ya con esto destituimos Toa, en el sentido de que la salvación depende no de lo que nosotros hacemos, sino de nosotros le creemos a Dios. Ya. ¿Ya, hermano Luis? No es por obra. ¿Ya? Entonces, por tanto, ese se llama el Padre de la Fe. Ahora, este cumplimiento lo vemos en el capítulo 22, hermano Luis, Ya. si nos concentramos. Capítulo 22, para que no perdamos el hilo. ¿El cumplimiento de qué? O sea, tuvo el hijo, y después en el capítulo 22 vamos a ver que pasó otra situación. Después que ya tuvo a Isaac, porque no podemos leer a causa del tiempo toda la historia, Ya. vamos a ver que Dios lo prueba a Abraham. Ya. ¿Ya? Y lo vamos a ver del capítulo 22 y vamos a ver los versículos del 1 al 22, hermano Luis. Del 1 al 22, después Dios prueba a Abraham, después que Sarai tuvo a Isaac. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, ojo, Sí. y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y le dijo a Abraham: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá, por cuanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicándote multiplicaré tu simiente como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Está por ahí, no, hermano Luis. ¿Hasta ahí? Claro, nos pasamos un poquito, pero no importa. Entonces, acá hay algo interesante, hermano Luis, para que no perdamos el hilo, ¿cierto? El padre de la fe, Abraham, el padre de todos los judíos, de quienes todos los judíos se sienten muy orgullosos, ¿cierto? Les tengo que decir que Abraham creía en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos. Primero, leímos, ¿no es cierto?, que Dios le hizo una promesa a Abraham, a la edad más o menos 75 años, ¿cierto?, de que Sarai, ¿cierto?, iba a tener un hijo por promesa, que es Isaac, ¿no es cierto? Ya. Y que en Isaac iba a bendecir a todas las naciones. ¿Cierto? Que en Isaac serán benditas en todas las naciones. Entonces, la única manera que esto se cumpla, ¿cierto?, eso fue la promesa. Después vemos que Dios prueba a Abraham, en el capítulo 22. ¿Cierto? Prueba a Abraham. Entonces le dijo: toma a tu hijo único, a Isaac, quien amas. Ojo, detalle, todos estos detalles son importantes. Tu único, a quien amas. ¿Ya? Así que estos días sacrificarlo no fue una cosa displicente para Abraham. Yo también quiero dar una connotación en eso. Un hombre casi con 100 años, me imagino que la angustia que se tiene que ir para allá. Ya. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué dice la escritura? Abraham, dice, se levantó muy de mañana, enarmadó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto no pasa en 5 minutos. Perdona que te haga énfasis, porque la gente es muy indisplicente. No entiende el dolor que tiene que sentir esa persona. ¿Ya? En el tiempo. En el tiempo, claro, la angustia. Porque te da un hijo a tu vejez, claro, al que tú amas, dice. O sea, te dice que haga a su hijo. Entonces no quiero quitarle connotación. ¿Ya? Y el tercer día, ojo para los que no tienen mucho ojo para ver. Tercer día. Cristo resucitó al tercer día. Así que los números no son casuales. ¿Ya? A lo que le gusta la mística, ¿ya? También se lo digo. Al tercer día, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Él sabía lo que tenía que hacer, ir a sacrificar a su hijo. Pero ¿qué le dijo? Mira, nosotros vamos con el muchacho, vamos a adorar y vamos a volver. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, habíamos dicho que Dios le dijo que tenía que sacrificarlo, tenía que matarlo en el holocausto. Por algo tomó el cuchillo, tomó la leña, tomó todo. Entonces no lo está tomando en vano. Y son 3 días, no sé si me explico. Son 3 días, aquí no está jugando, no es una cosa de 5 minutos, una improvisación. Sino que él cortó la leña, se tomó sus tiempos, su angustia, todo para los mozos, va con los asnos, parte para allá 3 días y ve el lugar que Dios le dice. ¿Cierto? Y le dice: lo esperen usted aquí, no, porque yo tengo que hacer algo. Y obviamente era una cosa muy salvaje. Oye, perdona, una opinión mía. Por algo lo está dejando afuera a los siervos. Porque esta cuestión, este negocio, consiste solamente en Abraham y su hijo. Y Dios. Es como el Evangelio. El Evangelio consiste en que el Padre y el Hijo, nada más. No se meten los demás. Correcto.
Y dice, y tomó, verso 6 estoy leyendo, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac y su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ojo, el hijo lleva el pecado, la leña, Claro, pero el juicio, el cuchillo y el fuego en el Padre. el Padre. El juicio es de Dios. El juicio de Dios. Bueno, eso es una cosa más mística para que los hermanos entiendan. Claro, más mística, Ya, pero entienda, pero está simbolizado. La Biblia está hablando. Claro. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham, yo proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. O sea, fíjense todo lo que está haciendo. Y puso la leña. Ató a Isaac su hijo y lo puso en la leña sobre la leña. O sea, en el altar sobre la leña. O sea, si está haciendo todo esto, Claro. no se está haciendo eso. No sé si me explico. Esto va en serio. Va determinado. Va determinado. O sea, esto no es un juego. Va a hacerlo. Va a hacerlo. Ya. Y dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, si alguien no se convence de eso, entonces ¿de qué estamos hablando? Él va dispuesto a hacerlo. Claro. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que me teme, por cuanto no me rusaste tu hijo, tu único. O sea, no se lo rusó. O sea, el ángel, ¿no es cierto?, se dio cuenta que, o el Señor, no necesitaba que ella le metiera el cuchillo, que ya sabía que lo iba a hacer. Le leyó el corazón. Le leyó el corazón. Claro. ¿Ya? Entonces ya sé que no me lo negaste, tú lo entregaste, o sea, en forma simbólica, para que entendamos, lo entregó. ¿Ya? Entonces, pero le había dicho a los mozos que iremos y volveremos, pero no en el sentido, ojo, aquí tengo que aclarar, hermano Luis, no en el sentido de como que yo sé que voy a llegar allá y Dios me va a decir, no lo haga, no está en ese sentido la escritura, sino que él pensaba que Dios se lo iba Era a poderoso. para levantarse entre los muertos. Y aquí, hermano Luis, lo vamos a Hebreo, Claro. vamos a ir a un judío que nos explique esto, ¿ya? No un gentil, sino un judío. El libro de los Hebreos, en el capítulo 15, 11 quiero decir, Hebreos capítulo 11, del 17 al 19 nomás. Hebreos capítulo 11, del 17 al 19. Dice, Va a recordar este evento y nos va a dar una explicación. Eso es lo que va a hacer el doctor. por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, Claro. habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Ahí está. Entonces, la explicación que nos da, ¿no es cierto?, este autor desconocido, pero sabemos que tiene que haber sido quizá un sumo sacerdote por el conocimiento que tiene el templo. Ya. De todas maneras, este no es un gentil, este es un judío que escribió esta carta. Ya. Nos está recordando y nos está explicando que por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿no es cierto?, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su único hijo, el unigénito. Habiéndose dicho antes, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? En Isaac te será llamada descendencia. O sea, por Isaac iba a venir el descendiente que bendiciera a todas las naciones. Era contradictorio. Claro, era contradictorio, entonces después lo pide que lo mate. ¿Cómo entonces se va a cumplir esto? Claro. Y ahí llega la explicación, pensando que Dios es poderoso para levantar entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, ¿no es cierto? Porque ya lo daba por muerto. Entonces, el padre Abraham, y aquí tengo una buena noticia para todos los judíos, ¿cierto?, que creía en la resurrección de los muertos. Y eso está en la Torá, así que le sirve para los fariseos y le sirve para los saduceos, para que también prendan. Hermano Luis, estamos llegando casi al final de este estudio y nos vamos a ir ahora, volviendo a 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15. Ya. Vamos a leerlo solamente del 22 al 58 y con esto terminamos. Del 22 Al 58. Y ahí hacemos un resumen y terminamos. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados.
porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley, más a Dios gracia, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ya, un poco la quita la escritura y vamos a leer un poquito menos. Bueno, aquí vamos a terminar, hermano Luis, con el estudio, pero vamos a decir alguna cosa. El versículo 50 dice: pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Claro. Este ser animal no puede acercarse a la presencia de Dios. Está vendido. Está vendido al pecado, es flaco, ¿cierto? Ni la corrupción hereda la inclusión. Y por otro lado también estamos condenados a la muerte, ¿cierto? Es corrupción. Claro. Pero aquí digo un misterio, dice Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿ya? Claro. En el caso del muerto va a estar un cuerpo en corrupción, y en el caso que si estamos nosotros con la venida de Jesús tenemos que ser transformados. Este cuerpo animal no puede llegar a la presencia de Dios. Dice que esto hace en un momento, o en un quiebre, como dicen en el griego, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se sacará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ya este cuerpo que muere. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces, aquí viene la palabra, se cumplirá la palabra que está escrita. Una profecía, una palabra que tiene escrita. Claro. Sorbida en la muerte en victoria. O sea, la muerte va a ser absorbida. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte va a ser vencida, ¿no? Claro. Entonces mi problema es con la muerte. Y lo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? El problema es con la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Claro. Los hermanos todavía no entienden de qué Cristo los salvó, hermano Luis. Y esto llega a ser hasta vergonzoso. A causa del tiempo, digo yo. Porque un nuevo puede que no lo entienda. Pero hay personas que tienen 15, 20, 30 años en el cristianismo, todavía no entienden de qué Cristo los salvó. Cristo nos salvó de la muerte, del sepulcro, ¿ya? De esto. ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, yo muero a causa de ¿qué? Del pecado. Y el poder del pecado, ¿cuál era? La ley. La ley decía, ¿cierto? La Torá. Claro. ¿Cierto? No hagas esto y si lo hago, está condenado a muerte. Entonces, Pablo dice más: a gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue el que pagó nuestras culpas, nos lavó, nos limpió, y Él fue el primero en resucitar, ¿no es cierto? Y darnos la esperanza a la vida eterna. Nosotros cuando hablamos de perdón de pecado es tiene un sentido. No es solamente para sentirme tranquilo, me fui perdonado. No, es para que yo no sea condenado con la muerte segunda, y por otro lado tenga acceso nuevamente al árbol de la vida, ¿ya? Claro. Ese es el sentido, para alcanzar, ¿no es cierto?, la resurrección de entre los muertos, ¿no es cierto?, para ir a Dios, para entrar al paraíso, a la tierra prometida, como quieran llamarlo los hermanos. Pero mi problema es con la muerte. Cristo me libró de la muerte, del poder de la muerte, del poder del sepulcro. Él muriendo en favor mío. Y por eso es importante la resurrección de Cristo entre los muertos. Por eso los apóstoles anunciaban, ¿no es cierto?, que en Cristo hay salvación. Y mismo Jesús decía: esta es la voluntad del Padre, Juan 6, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, que no se pierda, que no desaparezca, sino que lo rescate, lo redimida, lo saque, ¿cierto?, a la luz, ¿ya? Así que, esperando que este estudio les sea de provecho, que qué es lo que es el Evangelio, es eso, es la muerte de Cristo en nuestros pecados, que fue sepultado, y que Dios nos resucitó para darnos esperanza de vida, ¿ya? Y no olvidarse que el padre de la fe, Abraham, creía en la resurrección. Y también decirle a los hermanos que David no subió al cielo. Los hermanos no suben al cielo, sino hasta el día postrero, cuando Cristo los resucite o los transforme para llevarlos a lugares celestiales, no antes. Claro. Y hay otra cosa que en forma paralela se efectúa en esto, que Dios ya no te considera enemigo. También. Estáis reconciliados. Claro, pero todo es para. Claro. ¿Entendí?
Entonces eso, por eso es que el Evangelio es maravilloso. Y O esta es estás nuestra volviendo al esperanza. paraíso, también se puede decir. Estás volviendo nuevamente, retornando al paraíso. Acuérdate que Adán fue expulsado afuera. Claro. ¿Y afuera qué es lo que encontró? Espinas, cardo, Claro. desventura Todo eso y toda la porquería que nos pasa todos los días. a nosotros. Bueno, esperemos que este estudio les sea de provecho y si les gusta, bueno, compártanlo con los demás. Y bueno, y ese es el Evangelio y lo que nosotros debemos sentir nuestro corazón hinchado y eso nos debe tener contentos a todos nosotros. Que a pesar que este hombre exterior se va desgastando, dice, no obstante, el interior se va renovando de día en día. No viendo las cosas que se ven, las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ya? Así que Dios los bendiga y esperemos estar prontamente con nuestro estudio. Bueno, el hermano nos ha presentado claramente cuál es la esperanza propuesta. Lo que estamos esperando es el día postrero. Por eso que dice los que aman su venida. Amén. Que Dios les bendiga a los hermanos, que salgan de la herejía, que no teman más que solamente a Dios y esperemos la promesa de los cielos nuevos y tierra nueva, a donde mora la justicia. Aquí no hay justicia nunca, nunca y nunca. Amén, hermano.